llegamos hasta adherencia al valor. Fórmula. Adherencia. Pero llegamos a lo que sería la indicación, que va por separado de la fórmula, ¿sí? Porque la indicación queda para el paciente. Bueno, ahí no estábamos en que la indicación, además de ser específica, hay que aclararle bien al paciente, obviamente indicarle bien cómo toma esa medicación, cuándo la toma, y que esté con letras claras. Ahora, ¿qué pasa si el paciente no sabe leer? Yo tengo muchos pacientes ahí en Villa Lugano que no se firma. Yo el DNI, copiar los datos, copiar. Bueno, ¿cómo lo tiene que tomar? ¿El medicamento? ¿Cómo lo tiene que aplicar? Otra vez una señora que con su hijita, el típico caso de que la nena ayuda, colabora con la vida de la madre, ¿no? O sea, como que le explica todo porque el grado de ignorancia de la madre hace que si no tiene a la hija al lado para que le traduzca todo, le explique todo, esa mujer anda perdida. ¿Sí? Entonces se llevaron un salbutamol de aerosol. Se llevaron un salbutamol de aerosol y después cuando yo salgo del hospital, me hasta el auto a buscar unas cosas, viene la nena y me dice, doctor, ¿usted le puede explicar a mi mamá cómo se usa el aerosol? Porque yo las indicaciones las leo, pero no entiendo. El médico le dijo 2 PA cada 6 horas. ¿Qué son 2 PA? ¿Qué es un PA? Empecemos por ahí, ¿no? Así que fue y le expliqué a la mujer. Pero lo que voy es eso, ¿no? O sea, a veces no alcanza solamente con la indicación, ¿sí?, de cómo usar ese medicamento, sino también tiene que ver con la forma de hacerle llegar esa información al paciente. Por ejemplo, en Posadas, cuando se hacía la codeína y la morfina y la metadona, que son estupefacientes para los pacientes oncológicos terminales, eso generalmente el rótulo, la morfina va pintada de rosa, la codeína de celeste, el rótulo, y la metadona de verde. Y eso era porque los pacientes identificaban de acuerdo al color. ¿Sí? Porque no sabían leer. Entonces, a ver, hay que buscar un nomenclador que sea universal. O sea, que permita, que sea práctico y entendible tanto para el que sepa como para el que no sepa. ¿Está claro? Bueno. Entonces, o si no, decir, bueno, a ver, si ahí dice medio, le ponen así, y medio, ¿y qué es medio? Además, si entienden que el 1/2 significa medio, ¿no? Muchas veces lo que hacen los más predispuestos es hacer así, decir, bueno, este es el comprimido, lo partimos por la mitad y le tomás esto. Y a la noche le tomás esto. Eso es lo que queda. Pero bueno, esto tiene que ver con la explicación del médico, y si falla este canal de comunicación, que siempre falla en el canal de comunicación, en todos los aspectos, no solamente en la práctica médica. Bueno, tenemos al farmacéutico, tenemos al técnico para atajar el penal. ¿Está? Es lo que pasa así. Bueno, entonces, la clase que viene vamos a seguir con lo de adherencia. Si no va a parar, no vamos a seguir, vamos a empezar con lo de. Así que vamos a terminar acá y vamos a pasar a productos médicos. Bien, ¿qué vimos de productos médicos? Todavía no. Ahí no quedamos. Algo que no sabíamos. Que se hacían con materiales médicos. ¿Eh? Que se hacían con materiales médicos. Claro, La diferencia entre material, ¿sí?, biomédico y producto biomédico. Le dije que se lo iba a tomar. Es más, él lo sabía cuando el grupo de materia se lo sabía. Claro. Bien, entonces la diferencia entre material biomédico y producto biomédico. Dijimos que material era todo con lo que estaba hecho un producto médico. ¿Sí? Ahora, este material puede ser una sustancia natural o una sustancia sintética. ¿Qué sería, por ejemplo, una sustancia natural?
algo de la naturaleza, de la se ha hecho, sin que nosotros tengamos que crearlo, fabricarlo, clasificarlo, etc. Por ejemplo, el algodón, ¿no? El algodón es celulosa pura, son las flores de una planta. ¿Está bien? ¿Es un producto médico el algodón? Sí, es un producto. ¿Eh? Sí que es un producto médico. Sí, es un producto médico. ¿Por qué es un producto médico? Porque se utiliza en curaciones. En prácticas de enfermería, en actos que tienen que ver con la salud. ¿Sí? Bien, entonces, naturales puede ser, por ejemplo, el algodón sería un producto biomédico natural, la seda también se utiliza, ¿sí? Las suturas de seda también son productos naturales. Y productos que no sean naturales, ¿cuál puede ser? El bisturí. El bisturí, que es una aleación de metales, ¿sí? O sea, el acero quirúrgico, ¿no? El acero quirúrgico. La porcelana, que es una prótesis. Los demás polímeros, ¿no? El PVC, el polipropileno, que también hay suturas, el nylon. Son de origen sintético. Después más adelante vamos a ver el tema de la sutura. Bien. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a hacer una ecografía, ¿no? A una paciente embarazada. Le hago una ecografía. ¿Cuáles son los productos? Si se haga una ecografía, ¿no? Eso vieron como ¿cuáles son? A ver, ¿hay algún producto médico involucrado en una ecografía? El vasito de papel, el que para imprimir. Gel. El gel neutro. El gel neutro. El gel. La máquina no es. El aparato El ecógrafo. hasta el software es un producto médico. ¿Sí? Porque todo aquello que está relacionado con el diagnóstico, ¿sí? O con la curación, con el tratamiento de un paciente, que de hecho es la definición del producto médico. Entonces, ahora, que ese producto médico, ¿sí? Tenga injerencia directa sobre el paciente, eso ya es otra cosa. Eso tiene que ver con la clasificación. ¿Tá? Puede ser que un producto médico, a ver, yo con el software, mientras están haciendo la ecografía, no tengo ninguna relación. Pero el software de ese aparato es el que me permite reflejar los resultados del lector. El gel neutro ese tiene también una función. Tiene electrolitos y permite transmitir las ondas, ¿sí? Para que se traduzcan en la pantalla, en la imagen. ¿Sí? Entonces, tenemos todo eso son productos médicos. Ahora, si yo tengo una inyección, y sí, la aguja ingresa al organismo, el émbolo no, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a clasificar los productos médicos de acuerdo a la regla de Pauling, ¿sí? Que tiene que ver con que si estos productos médicos son críticos, semicríticos o no críticos. ¿Sí? ¿Qué sería un producto médico que fuese crítico, por ejemplo? ¿Qué les parece? Que es crítico, que es jodido, ¿no? O sea, Un producto médico que sea crítico, por ejemplo. Crítico tiene que ver con aquellos productos médicos que piensan en la palabra. Las palabras a veces hablan más que los significados. Si es crítico quiere decir que como que está más expuesto, ¿no? El paciente cuando se lo utiliza. ¿Sí? Por ejemplo, aguja de función lumbar, ¿no? Los por rayos ejemplo, X. ¿cómo? Los rayos X que tenés que tener cuidado. Vos estás mirando allá, ¿no? La anestesia, profe, la anestesia.
qué de la anestesia. Y los fármacos que se utilizan para la Pero no es un producto médico el fármaco. El fármaco es el fármaco. El producto médico tendría que ser un dispositivo. ¿Sí? Para pasar la anestesia. Claro. Por ejemplo, aquellos que Puede están... ser, ¿Eh? perdón, No, dale, te escucho. Y puede ser toda aquella medicación que se utiliza oncológicamente. No, porque no es medicación. El Ah. producto médico no es medicación. algún tumor endotraqueal, Todo lo que se te ocurra menos la medicación. Eso que le quede claro. Ok. La medicación no es un producto médico. Acá no vamos a hablar de medicación. ¿Sí? En esta materia. Para que se olviden de que es un producto médico. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, como decía ella, ¿qué dijiste? Una cavidad. tuvo endotraqueal. Tuvo endotraqueal, por ejemplo. Nos quedamos encerrados. Ay, qué lástima que logramos salir. ¿El ascensor? No anda bien. O sea que hoy me llevó, me bajó, llegó. Sí, nos quedamos ahí como 15 minutos. Sí, anda. Terminé por la escalera con una mujer que pobre no podía ni subir la escalera. Debo ser ¿Eh? No, pero no. No, por cosa que no se habilita. Para que suba casi. Sí. Ole, ayer subió la paracaidera por no le habilitaron. Ya. Bueno. O sea, nada que ver con la medicación y un tubo endotraqueal, por ejemplo. Una lo aguja, material. un bisturí también. Lo que se les ocurra, Ajá. pero no me nombren un medicamento. Ok. Por favor. Estamos en Chile y Igual siempre hay uno que va a ver uno que lo pone. No. Bueno, entonces, un producto médico, ¿sí? Bien, cualquier cosa menos médico. Entonces, vamos a tener aquellos que son críticos, aquellos que son semicríticos y aquellos que son no críticos, según las reglas de Pauli. ¿Sí? Obviamente, después cuando están en las disposiciones del almar, y eso le pueden cambiar un poco las palabras y todo, pero en términos generales hablan de lo mismo. O sea, los críticos serían aquellos que tienen relación con el flujo sanguíneo, ¿sí? Que entra en contacto con el flujo sanguíneo, o sea, aquello que es intravascular y que puede producir una trombosis, ¿no? En cambio, algo extravascular, o sea, fuera del vaso sanguíneo, puede producir una reacción inflamatoria. Entonces, si yo pongo algo que está en contacto con la sangre, es muy complicado. A ver, para que ustedes lo vean así práctico. Me corté, bueno, un poco terminó, un algodoncito, ya está. ¿Qué te pasa? Ay, me agarró un infarto. Bueno, ahí ya tiene otra cosa, ¿no? Hay que entrar al organismo, ver un stent, o lo que sea, algún dispositivo biomédico que controle la presión, o hay que hacer una cirugía, ¿sí? Entonces estamos ingresando al cuerpo, ¿tá? Entonces, si estamos ingresando a algo que tiene que ver con el flujo sanguíneo, estamos hablando de un producto médico o biomédico, le pueden decir de cualquier forma, PM o PB, con un producto médico que es crítico, ¿sí? Es crítico ¿por qué? Porque no sabemos cómo puede reaccionar el cuerpo al invadirlo con el producto médico, ¿tá? Después vamos a hablar de los semicríticos, que en verdad hacen más referencia a lo que sería piel y mucosa. Si yo penetro el glúteo con una aguja para dar una inyección, estoy hablando de un producto que quizás es semicrítico, porque realmente o estoy haciendo, para hacer un PAP, digo lo que fuera, estoy entrando a mucosa, ¿sí? A la mucosa vaginal, ¿sí? O estoy haciendo una colonoscopia, estoy entrando a la mucosa del colon, ¿sí? Entonces se consideran semicríticos. Y los no críticos son, por ejemplo, en el caso de que hablamos, por ejemplo, el software, ¿sí? Eso que ni siquiera tiene contacto con el organismo, ¿tá? ¿La jeringa puede ser no crítico también? Es que la jeringa es no crítico, porque no Porque no hay evento, pues entra la aguja. Claro. ¿Entendió? ¿Se quedó claro entonces? Bueno, bien.
producto médico está en contacto con el organismo, ¿sí? Con el huésped, vamos a tener, ¿el huésped quién sería? Sí. Bien, y acá tenemos el producto médico. Va a haber una interacción entre el producto médico y el huésped, y entre el huésped y el producto médico. Siempre hay una interacción. Lo que pasa es que esa interacción puede o no ser manifiesta, ¿sí? O sea, se puede ver, se puede producir como quizás el mismo organismo la resuelve. Esto pasa, por ejemplo, en el caso de una prótesis. Quizás el paciente se coloca una prótesis, ¿sí? Y está perfecto. O quizás se coloca una prótesis y no, está para el diablo, hay que sacarle la prótesis, ponerle otra, ver qué es lo que está pasando. ¿Y eso por qué se produce? Porque muchas veces el cuerpo rechaza ese producto médico, ¿sí? Por varios motivos. ¿Por qué? Porque este producto médico, querramos o no, va a ceder material. Va a ceder material médico, material biomédico, ¿sí? Supónganse que es un polímero, no sé, polipropileno, PVC, lo que sea, ¿sí? Lo que va a ceder, polímero significa muchos, menos significa estructuras, muchas estructuras juntas son polímeros. Cuando es una estructura sola es un monómero, mono uno, ¿sí? Entonces, este polímero del producto médico que está puesto en el paciente va a liberar hacia el huésped monómeros. O sea, pequeñas estructuritas muy chiquitas que van a ceder por el propio desgaste del producto médico. Por eso a veces dicen, bueno, las prótesis pueden estar de por vida, pero pueden durar un tiempo y después sacarse, cambiarse, tener que cambiarse. Y eso es porque el producto médico va liberando monómeros, y estos monómeros obviamente impactan sobre el huésped, ¿sí? ¿De qué manera impactan? Y pueden impactar de manera positiva o de manera negativa, ¿sí? Porque ¿qué van a hacer? Van a generar estructuras, moléculas que obviamente no están incluidas en el organismo del huésped. O sea, para el huésped eso es invasivo, ¿sí? Porque no corresponde a su naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay algo extraño en el organismo, hay unas células, los macrófagos, ¿no? Linfocitos, los glóbulos blancos, ¿no? Que lo que hacen es atacar a eso que no conocen en defensa del organismo. Obviamente el sistema inmunológico está bien. Entonces esos linfocitos migran hacia el cuerpo extraño para degradarlo. Ustedes habrán visto, por ejemplo, habrán tenido biología, ¿no? Habrán visto los lisosomas, las organelas, o sea, ¿se acuerdan del secundario, lisosomas, peroxisomas? Bueno, entonces generalmente nosotros tenemos un cuerpo extraño, este es el monómero, ¿sí? Que se dio el producto médico, el cuerpo dice esto, acá, unas normas, no me gusta. Entonces activa una batería de linfocitos, los linfocitos T con los linfocitos B se van activando por cascada de activación en la coagulación, se activan y llegan a este producto extraño que está en el organismo y lo atacan. ¿Cómo lo atacan? Igual esos linfocitos que tienen vacuolas, las vacuolas tienen enzimas líticas, se destruyen, entonces las enzimas van a ser monómeros y empiezan a destruirlo. Pueden destruirlo y está todo bien, y esto decir, bueno, por eso, esto dura un tiempo. Obviamente todo esto, el proceso de ataque, eso produce inflamación, ¿no? Obviamente, eso. Hay un proceso de activación de la cascada inflamatoria, ¿no? Obviamente hay otros factores que influyen, no solamente estas células en defensa, sino que hay otros cofactores, ¿no? Que también intervienen, ¿no? Que son otras moléculas, otras enzimas, ¿no? Y lo que hacen es degradar eso. Por eso ese monómero puede durar un tiempo y decir, bueno, esta prótesis hay que volverla a cambiar porque va generando un desgaste. Imagínense una prótesis en una articulación, que eso está continuamente moviéndose, obviamente se va desgastando. Obviamente todo esto mejoró muchísimo con la tecnología médica, ¿no? Y hoy hay prótesis que están toda la vida y son inertes y no hay forma de que se pueda ceder algún tipo de monómero. Bien, y por otro lado, este huésped también, en el organismo suceden reacciones, ¿no? Reacciones de oxidación, reacciones
todos tipos de reacciones, todas reacciones metabólicas, ¿no? Todo ese tipo de reacciones que se producen van a impactar sobre el producto médico. O sea, si tengo reacciones de oxidación, reacciones ácido-bases, ¿no? Todo ese tipo de reacciones que se dan en la biología del huésped van a impactar sobre el producto médico y lo van a ir desgastando también. O sea que este producto médico, querramos o no, va a sufrir un desgaste con el tiempo. Si es extravascular, fuera de los vasos sanguíneos, obviamente va a producir reacciones inflamatorias, como dije. ¿Sí? Ahora, si ese producto médico es intravascular, genera trombosis. Si genera trombosis, puede producir una ACV, puede producir un infarto. Pero bueno, estos tipos de productos médicos generalmente hacen referencia a las dos primeras categorías, que serían los críticos y los semicríticos. El no crítico no tiene contacto, ni siquiera el semicrítico, porque en verdad, si yo pincho una aguja, pincho y vuelvo a salir. Obviamente me puede generar una reacción inflamatoria, ¿no? De hecho, esa es una acceso, ¿sí? Se puede generar. Pero no es tan preocupante, a no ser que aplique mal digestión, ¿no? La médula la poronga del paciente. Pero si no, no tenemos opción. Entonces, generalmente es más, se puede subsanar mejor en el caso de que sea un semicrítico, pero en el caso de los críticos, ya hay, obviamente el riesgo es mayor. Profe, ¿puedo repetir más las acciones de ahí que dice? ¿No me parece ver? Sí, Bueno, las reacciones químicas que se dan son de oxidación, de hidrólisis es lisis del hidro, ruptura del agua, la molécula del agua, ¿sí? y las reacciones metabólicas. Obviamente hay un montón de oxidación, reducción, es otra. Reducción. Gracias. Y ahí está la nitración, de ácido, etc. Bueno, todo este tipo de reacciones. ¿Quedó claro? ¿Sí? Esto es una interacción entre el huésped y el producto médico, y el producto médico y el huésped. O sea, cada uno impacta de una forma distinta, pero simultánea. ¿Vale? Bueno, yo lo que quería era el teléfono de uno de ustedes, ¿sí? Para pasarles el material. ¿Sí? ¿Usted tiene un grupo? Y la de arriba, profesor, la palabra de arriba de... Reducción. Perdón. Producción. ¿Qué digo? No, reducción. Claro, el tema es que usted tiene un grupo. Yo no quiero pertenecer al grupo porque si habla mal de mí no voy a hacer. Hay varios grupos. ¿Hay varios grupos? Sí, tenemos uno que estamos todos, el de estudio, que nosotros tenemos solamente los alumnos. Bueno. ¿Y están los docentes o no? Sí, en el grupo están los docentes. Sí, Bueno. Entonces me pueden agregar al del docente. Eso le tiene que pedir a Noli. ¿A quién? O ella es la administrativa. Diego. Entonces le pido a Norma que me agreguen al grupo y así le mando el material. Igual. Nada. Igual, con lo que vemos acá, alcanza para el examen. Perfecto. ¿Sí? Yo se los doy para arruinarles la vida. ¿Sí? Para que vean que mierda, ¿qué me dio hoy? No, hay un montón de información. ¿Sabes qué? Hay un montón de información que primero es una pavada porque son de las... Yo hice una crítica en la región sanitaria de acuerdo al programa de la carrera, porque la verdad que no sé quién lo hizo. Pero han puesto cada huevada en los programas. La verdad que no lo sabe nadie. La disposición de las MAS, no importa la disposición de las MAS, que además eso se va actualizando, va cambiando, ¿no? Y que no la sabe ni los farmacéuticos. Bien, entonces, porque ahora tiene que estudiar un técnico. Entonces yo le voy a mandar material, es un material a mi punto de vista y en la forma en que yo es bastante teórico. Pero bueno, para que ustedes tienen alguna duda y lo quieren leer, o que están aburridos un domingo de lluvia a la tarde, hacen tortas fritas y se ponen a leer.
Pero bueno, pero en verdad con lo que se da acá, yo no, lo que voy a preguntar en el examen no escapa de lo que estoy hablando acá. En términos generales van a observar que yo no leo, ¿sí? Así que todo fluye de mi conocimiento. Bueno, entonces, bueno, les voy a, así me agregan y les paso las cosas, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, con lo que está acá, la media carilla que tiene todo eso, o sea, a mí lo que me interesa es que lleven el concepto. Yo no voy a evaluar a ver si de memoria se acuerdan el detalle de algo que expliqué. Y lo que me interesa es el concepto, que tengan un concepto global. De hecho, la profesión se basa en un concepto central, más igual. Así que bueno, esa es la salida. Bien. ¿Qué? Ah, porque en abril o No, bueno, decía. después se transforman en monstruos. Después transforman en monstruos. Cristian, hago una cosita que no tiene nada que ver con esto, pero tiene que ver con el tema del ibuprofeno que se dice ahora que baja la defensa. Que ahora no se recomienda tomar ibuprofeno, se recomienda tomar paracetamol por el tema del dengue. Mira, ¿Saben algo sobre eso? la verdad que todo es tan reciente que es como pasó con el COVID. ¿Se acuerdan cuando el COVID empezó? Decían, no, solo paracetamol, después no hay por qué, no me dijo. ¿Sí? En verdad, a ver, si vamos a relacionarlos, los dos son AINES. ¿Sí? Seguimos con la nomenclatura sanitaria, ¿no? AINES es antiinflamatorio, no esteroide. ¿Vieron, no? Conocimiento de medicamentos. ¿Para qué vieron? Ahora. ¿Cómo es? Virina. ¿Virina? Doctor Virina. Ah. Bueno. Bueno, AINES es antiinflamatorio, no esteroide. ¿Qué están viendo en conocimiento de medicamentos? La fisiología pulmonar. Sobre el mecanismo de cómo entra el aire, a qué velocidad. Inspiración. Después de esa fisiología nos iba a explicar algo de patología y después medicación que afecta a la lectura. ¿Se dedica a eso? No. Eso lo estamos tratando también. No, pasa que ¿Profesor de qué? De la De universidad. educación física y de anatomía. Anatomofisiología. pasa que no está dando una materia y ahora como asusté de que tiene que dar un material también para no dejarnos en mal me dieron las Lo materias. cagaron. Decirle que me solidarice. Bueno, entonces, AINES serían antiinflamatorios no esteroides. Dentro de eso están el paracetamol, el ibuprofeno, ketorolac, ¿sí? Está el paracetamol y está el... ¿sí? En verdad, si bien los dos son AINES, ¿sí? El ibuprofeno tiene un efecto antiinflamatorio mucho mayor de lo que tiene el paracetamol, ¿no? Y con respecto a la acción antipirética, o sea, para bajar la fiebre, antifebril, también uno es un poco más fuerte que el otro, o sea, es mejor, ¿no? El mejor, en verdad, es la dipirona, ¿sí? La novalgina, para bajar. Pero la dipirona tiene 15 hojas de perfecto efectos reversos de toxicidad, ¿no? En muchos países del mundo está prohibido. Acá no, estamos divinos. Nos la bancamos. No queremos ser pueblos. Entonces, por ejemplo, a ver, el dengue, ¿no? ¿Tiene un proceso inflamatorio? Sí. Obvio. Sí. ¿Qué genera el dengue? Vamos a empezar por eso. La No, sintomatología quiere Ojo que saber. todo esto está como resurgiendo, porque en verdad nadie da la pelota de que ahora como empieza a morirse la gente, estamos en una epidemia. No sé si la declararon ya la epidemia. No, la gente está pidiendo la No, sí, Entonces, La sintomatología. tiene la gente que levanta sus huesos, como le dicen. Dolor de cabeza, muscular, dolores musculares. Entonces, a veces generar un antiinflamatorio, ¿sí? Potente contra esos efectos, como por
por ejemplo, quizás más poderoso sería un AIE, un antiinflamatorio esteroide, como sería un corticoide, ¿no? Lo que se hace se trata de evitar, para dar algo mucho que sea más leve, para... Que no sea nocivo al organismo del... Sí, pero más allá de eso es para eliminar esos efectos, ¿sí? Que, porque ustedes tienen, bueno, a ver, tienen este efecto, pero por este efecto, supóngase que tienen fiebre, ¿no? Le produce el dolor de hueso, le produce náusea, le produce rigidez, entonces, si yo combato esto va a disminuir. ¿Para qué voy a aplicar algo para combatir esto, después para combatir esto, para combatir esto? No tiene sentido en la tercera. Entonces, por eso, mejor tratamos de evitar esto y focalizamos en esto, porque con esto es suficiente para lo que serían los signos, ¿no? Y síntomas que en este caso ¿ah? Pero es un antiinflamatorio más eficaz, decimos. ¿Cómo? Si es un antiinflamatorio más eficaz, cosa que no dañe, no se perjudique para el paracetamol, y además el paracetamol tampoco daña la mucosa gástrica. Claro. Entonces, es mucho más, mucho menos menos agresivo que un cuerpo antiinflamatorio. Si quieres hablar de peorcitos, tenés el diclofenac. Si quieres hablar de muy potente, tenés el ketorolac. Okay. Hay toda una escala que calculo que poner la verán en algún momento, donde están todos los antiinflamatorios y de acuerdo a eso hay escalas, ¿no? de analgésicos, ¿no? Con respecto a la potencia, la acción antipirética. Porque son todos analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos. Claro. Pero por ejemplo algunos, por ejemplo la dipirona no tiene acción antiinflamatoria. El diclofenac sí. Sí, el diclofenac. Okay. Todos dañan la mucosa gástrica, menos el paracetamol. Intravascular. Con el tema de que si generaba, si era entonces intravascular generaba trombosis y si era extravascular inflamación. Bien. Ahora, estos productos médicos tienen que tener ciertas características. ¿Sí? Tienen que tener ciertas características. Primero, la seguridad. Tiene que ser seguro el producto médico. ¿Por qué tiene que ser seguro? Porque si no es seguro, puede producir todo ese tipo de reacciones que dijimos, ¿no? Reacciones adversas que se producen entre el huésped y el producto médico y el huésped. Pero en este caso, obviamente el huésped lo va a rechazar, pero además el producto médico va a generar reacciones sobre el huésped. ¿Sí? Entonces tiene que ser seguro, o sea, ¿qué me tiene que demostrar el producto médico? Que bueno, que si yo lo uso en la práctica médica voy a obtener los resultados, ¿sí? De manera segura, o sea que no va a joder al paciente. Sin perjudicar al paciente. Tiene que ser eficaz. O sea, tiene que ser eficiente, o sea, para que sea eficiente, que tenga eficacia, perdón, para que tenga eficacia, tiene que responder, o sea, tiene que darme los resultados que busco. O sea, que si yo voy a dar una inyección, la aguja no queda dentro del glúteo del paciente, que se salga. ¿Sí? No hay problema. Entonces, nada, si yo sé que voy a usar eso para obtener un resultado, que bueno, que eso se cumpla, ¿no? Por el menor perjuicio posible hacia el paciente. Bien, tiene que ser estéril. Y acá entra otro concepto. Estéril. ¿Qué es la esterilidad? Esté libre de bacterias. ¿Qué? De bacterias, esté libre de bacterias y de organismos. Libre de bacterias y organismos. Que no perjudique. Sí. ¿Qué organismos? ¿Qué organismos?
No, que dijo microorganismos. Ah, microorganismos. Ah, escuché esto. Bueno, microorganismos, ¿no? También organismos. ¿Qué pensáis de microorganismo y organismo? Uno dice El micro y O no, pero es verdad. Organismos somos nosotros. Claro, y micro que somos todos. Los microorganismos son las bacterias, Ya los hongos, los virus. Que no contamine el parásito. Bien. Entonces, estéril es la probabilidad que yo tengo de encontrar un microorganismo en 10 a la 6. O sea, en 1 millón. O sea, sobre 1 millón de muestras de algo, la probabilidad de encontrar uno. ¿Entienden? Si yo tengo 1 millón de agujas y encuentro un bichito o ninguno, entonces yo puedo decir que eso está estéril. ¿Está bien? Un microorganismo en 1 millón. 1 millón de algo. ¿Está? Bien. Eso es que está estéril. ¿Todos los productos médicos son estériles? no. No, debería. ¿Por qué debería? Y hay algunos que vienen en el envoltorio, digamos, no son necesarios, y hay algunos que capaz que cuando se vencen se resterilizan y se pueden volver a utilizar. Cosa que no se debería, pero bueno. Hay unos productos que yo por lo que tengo entendido se pueden y hay muchos que se descartan. Bien. Vamos a ver dos cosas. Lo primero es que no todos los productos médicos son estériles ni necesitan desarrollo. Y eso tiene que ver más con que si es un producto crítico, semicrítico o no crítico. ¿Yo para qué quiero esterilizar un algodón? ¿No? Si voy a desinfectar una herida, ya estoy desinfectando la herida. Entonces no tiene sentido que el algodón fuese estéril. ¿Ya? Bien. Entonces, no todos los productos médicos, si yo tengo, no sé, una aerocámara o espaciador para nebulizar, no necesito que sea estéril. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque además la esterilidad se pierde apenas yo abro el envase. Entonces, ¿Cómo va a aparecer en el envase para el microorganismo? Obvio. yo apenas abro el envase, lo que yo abrí, lo que está dentro del envase ya se contamina. Y por eso que esta medicación tiene tiempo. Y una preservación. Bien. Ahora, porque no lo comí. Ahora, la Los esterilidad... jarabes también. ¿De qué? Los jarabes también. Sí, pero el jarabe, a ver, como es vía oral, y el pH ácido del estómago destruye, entonces no necesariamente no son estériles. Y los colillos. Los colillos, pero no todos son... Sí, eso quiere entrar a formas farmacéuticas estériles. No quiere invadir el robotismo. No, pero es importante. Ahora lo vemos en un... no todos los productos médicos tienen que ser estériles porque tienen que ver con qué tipo de contacto tienen con el organismo. Obviamente, como les decía, si un algodón, yo estoy desinfectando una herida, ya estoy agregando un desinfectante que se supone que mata, ¿sí?, las bacterias o los microorganismos que estén en esa superficie de la herida. ¿Sí? En este caso no sería un desinfectante, sino que sería un antiséptico. ¿Saben la diferencia entre antiséptico y desinfectante? ¿Está bien? Va a empezar a cursar el nuevo. Tenemos desinfectante y antiséptico. El antiséptico, el alcohol, por ejemplo, es desinfectante y es antiséptico. Cumple las dos funciones el alcohol. Entonces, ¿cómo diferencio yo cuando el alcohol actúa como desinfectante y cuando actúa como antiséptico? Si yo limpio la mesa con alcohol, el alcohol es desinfectante. Si yo tengo una herida
comida y me echo alcohol, el alcohol es antiséptico. ¿Y cuál es la diferencia? No me El digas que igual que la antiséptico mesa. previene. ¿Eh? El antiséptico previene, La profe. superficie en la que vamos a utilizar. La superficie donde lo aplicamos. Si es sobre objetos inanimados, sin vida, si es abióticos, ¿sí? Como la mesa, decimos que es un desinfectante. Si voy a limpiar paredes, pisos, mesadas, son todos desinfectantes. La lavandina es un desinfectante. Ahora, si yo lo voy a aplicar sobre el cuerpo humano, un cuerpo animal o un vegetal, estoy hablando de un antiséptico. ¿Entiendes? Bien. Lo diferencia entonces, como bien dijo ella, el tipo de superficie donde yo aplico esa sustancia. Bien. Entonces, no todos los productos médicos tienen que ser estériles. Va a tener que ver con dónde voy a utilizar ese producto médico. ¿Sí? Ahora bien, el tema de los colirios, que decía ella, nosotros tenemos dos formas de administrar el colirio. ¿Sí? Los colirios que vienen en unidosis o monodosis, como quieran decir, ¿sí? Y los colirios que vienen en un frasquito multidosis, que vienen 5 mililitros, 10 mililitros de colirio. ¿Sí? Colirio es aquella forma farmacéutica de composición variable, estéril, que se aplica en la conjuntiva del ojo, con el objetivo de diagnosticar o el tratamiento de alguna afección de la vista. Esa es la definición de colirio. Son formas farmacéuticas estériles, ¿sí? Y la diferencia es que cuando yo abro este colirio para aplicarme la gotita, perdió la esterilidad, ¿sí? Apenas lo abro. Pero, como los tratamientos en la conjuntiva del ojo son por un tiempo, quizás 2 días, 3 días, 5 días, hasta 7 días en el caso de un antibiótico, ¿sí? Si bien este producto dejó de ser estéril, la contaminación que puede sufrir no va a afectar a la actividad de la boca. ¿Sí? Por eso está estéril y deja de estar estéril, pero por el tiempo del tratamiento no pasa nada. Por eso que los colirios, si ustedes no lo terminaron de usar y se curaron, no se guardan, se tiran. ¿Sí? Me sobró un poquito de tobramicina, eso es un caldo de cultivo. El año pasado me hizo bien. 2023. Ya, fuerte, me pongo a hacer la pared. Y con el ojo no se jode, chicos. Con la vista no se jode porque es delicada. Ustedes piensan que es como una ventana y está expuesta continuamente a contaminación, ¿no? Bien. En el caso de la monodosis, se utiliza mucho cuando las afecciones son muy severas, o en los neonatos también, en los bebés. ¿Por qué? Porque directamente la monodosis da justo la dosis y se descarta el envase. ¿Sí? Pero entonces es como que está estéril y apenas se abre y se libera la droga, o sea, en perder la esterilidad, ya tiene contacto la droga cuando pierde la esterilidad. ¿Sí? Entonces, en verdad es mucho más eficaz. Obviamente es mucho más caro. Por eso se usa en neonatología con afecciones más severas, con antibióticos muy específicos, no cualquier tipo de cosa. Profesor, una es la unidosis y la otra. Monodosis, unidosis y multidosis. Ah, múltiple. Y después está el tema de los colirios que se refrigeran, que van en la heladera. ¿Sí? Un error conceptual que se piensan que tiene que estar en la heladera de por vida, ¿no? Mientras hacen el tratamiento, y es un error, ¿no? Van en la heladera mientras el colirio está estéril. ¿Sí? Y van en la heladera ¿por qué? Por lo mismo, porque son drogas que son termosensibles, o sea, son sensibles a la temperatura. Tienen que estar refrigeradas. Entonces, si yo saco el colirio, me lo dispensa en la farmacia, me lo dan con un refrigerante, una bolsita térmica, y me llevo el colirio. Llego a mi casa, lo pongo en la heladera, ¿no? Cada 6 horas me tengo que aplicar una gotita. Saco el colirio, me aplico la gotita, voy y lo pongo en la heladera de nuevo. No se pone más en la heladera. Ya está. O sea, una vez que el colirio se abrió y
y se instiló la gotita en el ojo, ¿sí? Ese colirio no se vuelve a refrigerar. ¿Por qué? Porque la droga, si bien empieza a degradarse con la temperatura ambiente, ¿sí? El tiempo que dura el tratamiento no es suficiente como para que la droga desaparezca, para que se degrade todo. ¿Sí? La gente va y se levanta a las 5 de la mañana de la arena a ponerse. No tiene sentido todo eso. O sea, se guarda en la arena mientras se está. Una vez que el envase se abrió y se aplicó, ya después no se guarda más. Profe, respecto al ibuprofeno para de los chicos, ¿eso también va fuera de la heladera? No es la heladera eso, no sé quién inventó. A mí me lo decía el pediatra cuando No, era es bebé, tarado. me decía, no me decía, metelo en la heladera cuando Mi mamá metió los jarabes en la heladera. Claro, eso. A ver, cuando nosotros tenemos un medicamento, ¿sí? Ese medicamento, por ejemplo, tenemos la suspensión de ibuprofeno, tiene una fecha de vencimiento de 2 años, ¿no? Es un bolazo eso también. En otros países, ¿por qué el ibuprofeno suspensión acá dura 2 años y en Estados Unidos dura 4? ¿Sí? Dura 2 años acá porque es un curro de la industria farmacéutica. Para que las cosas se venzan, haya que tirar y comprar más. ¿Sí? No está regulado. Pero más raro, a mí me dura 2 años. La concentración de la dosis, bueno, la concentración de la droga, perdón. Digo, bueno, está en un 98%. ¿Sí? El título es la concentración, entre un 98 y un 100% de ibuprofeno, ¿no? Para que cumpla el ibuprofeno al 2% cada vez, la suspensión, ¿no? No es una suspensión. Entonces, entre el 98 y el 100%. Bueno, pasaron 2 años, del 100% me bajó al 99,9. Pasaron 4 años, me bajó la concentración porque lleva destrucción de la droga. Me bajó al 99,6. Bueno, pero no bajó por debajo del 98%. O sea que pasaron 2 años y a mí me sigue sirviendo esto. Es un bolazo eso de que no, menciona bien, no lo puedo usar. A ver, si hay que tener en cuenta otros factores, no digo que no. Por ejemplo, el paracetamol vencido no se toma. ¿Pero por qué? Porque produce un metabolito que es tóxico. La droga cuando se vence. Bien, pero hay otras drogas que tranquilamente, como el ibuprofeno, que sirve y que no pasa nada, porque es funcional. Y además, supóngase que me bajó por el 98%, tiene el 97% de actividad, me va a hacer tal vez menos efecto, pero no me va a intoxicar, no me va a matar. ¿Sí? Entonces, el tema de guardar en la heladera, a ver, esto es muy sencillo. ¿Sí? Los antibióticos después del vencimiento tampoco se usan. Ahí vamos. Los antibióticos, si son derivados penicilínicos, como la amoxicilina, el moxiclavulánico, la cefalexina, esos sufren reacciones de hidrólisis. Quiere decir que cuando yo lo preparo, o sea, es una suspensión extemporánea, ¿no? O sea, dura un tiempo. Cuando vos lo preparás, le agregás agua, y esa agua ya apenas toma contacto con la droga, empieza a degradar. Por eso dicen, bueno, este frasco te dura 10 días. Esos procesos degradativos, que son reacciones de hidrólisis, ¿sí? Que veníamos viendo, que las nombramos antes, tienen un tiempo, pero si están refrigeradas, lo que hacen, se enlentecen. Como todo lo que hace el frío enlentece todo. Es como que lo neutraliza un poco y no deja que... Sí, no que el proceso de baja la actividad, degradación, baja la claro. actividad de degradación de la droga. Entonces, estas reacciones de hidrólisis, todas las reacciones de hidrólisis al bajar la temperatura bajan. ¿Sí? ¿Vieron reacciones químicas? Bueno, vos tenés una reacción química, tenés que A más B da C más D. Bueno, estos son los productos, estos son los reactivos, acá está la velocidad de reacción, que es por una constante K, que es la que indica cómo se... Bueno, A y B se juntan para dar C y D. Bueno, siempre la flecha está más larga porque es más rápido para producir y es menos rápido para que se degrade. Esto se forma y esto se degrada y vuelve a formar los reactivos. Si yo aumento la temperatura, ¿sí? El aumentar la temperatura me aumenta acá, si aumenta acá me aumenta la velocidad de la reacción. Entonces se va degradando todo. Si yo bajo la temperatura es al revés. ¿Vieron el principio de Le Chatelier? Sí. ¿En química? Bueno, Le Chatelier dice eso. Si yo aumento la temperatura, la reacción aumenta, si yo bajo la temperatura, la reacción disminuye. Entonces, si yo refrigero esa suspensión que preparé de amoxicilina, el proceso de degradación es más lento. Entonces, ¿pero qué pasa? El tratamiento va a durar 10 días. Más no va a durar. Los antibióticos se dan de 10, 14 días como mucho. No sé que tengas una patología muy severa, ¿no? Entonces, inmunodeprimido, como por ejemplo VIH, ¿no? Pero si no, no. Pero si no se dan entre
5, 7, 10 días, 14, más exagerado, no tiene sentido, ¿sí? Entonces, se dice, bueno, refrigérelo, total, vos lo vas a usar 10 días y vos lo vas a tener que tirar. Entonces no lo podés guardar una vez que lo preparas. Y la fecha de vencimiento que figura en el envase es la fecha de vencimiento mientras no está preparado. O sea, el frasco con el polvo. Esa es la fecha de vencimiento. Que encima tampoco es la fecha de vencimiento, chicos, porque en verdad las interacciones moleculares que se generan en un polvo prácticamente son nulas. Los polvos casi no tienen interacción. Son interacciones electrostáticas, son de muy baja velocidad de reacción. Entonces tampoco ese vencimiento es una tajada. El tema de las cremas sí. Sí, pero ahí tenés más interacciones. Porque vos en verdad, vos tenés los sólidos, los semisólidos, que serían las cremas, los geles, ahí tenés interacciones. Obviamente tenés menos interacciones que las que tenés en un jarabe, por ejemplo. Siempre los líquidos son los que tienen mayor cantidad de interacciones. Entonces, pero claro, lo preparás, lo guardás en la heladera, sí, disminuís las reacciones, ¿sí? Pero a los 10 días ese frasco va a terminar en la basura si sobró algo. O sea, tengo que tirar todo lo que tengo en la heladera. Claro, sí, no tenés nada ya, tenés azúcar y almidón y tiborada. ¿Y el ibuprofeno, profe, entonces? El ibuprofeno no, bueno, a eso voy. Lo que no está preparado, que vos lo reconstituís y lo pones en la heladera, Dura un poquito más. dura 10 días, no, te dura el tratamiento y lo tirás a la basura. No, ahí entonces, pero viste que siempre... Ahora, lo que viene preparado, lo que viene preparado, como el ibuprofeno suspensión, el jarabe para la tos, eso, primero no tiene sentido guardarlo en la heladera. ¿Por qué lo vas a guardar en la heladera si está en la estantería de la farmacia? Y no está en la heladera. Si no, trabajaríamos adentro de una cámara frigorífica. ¿Me entiendes? Entonces, esas cosas que vienen preparadas, primero no van en la heladera. Eso es tonto, tarado, decir que lo guardan en la heladera. ¿Sí? Como dice que yo leí su texto, dice, una vez abierto, refrigerar... Los antibióticos. Claro, cuando los Los antibióticos. ¿Sí? Bueno. No, ya sé. Pero un poco me va a dar de cada Gracias, Katy. Bueno, entonces lo que viene preparado no va a la heladera y eso dura el tiempo que dura la fecha de vencimiento que dice. ¿Listo? Bueno chicos, buen fin de... Ahí se voy a agarrar.